un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, la segunda de la mañana. Estamos junto a Rodrigo Vergara. Sumamos a Paula Molina a esta hora. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Muy buenos días, Verónica Franco, Rodrigo Vergara, para Hola, toda la audiencia y para todo el equipo y para quienes se van incorporando a la audiencia del Diario de Cooperativa. Y sumamos también a esta hora en el Diario de Cooperativa a la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, Rosario Navarro. Hoy el gobierno ingresa finalmente al Congreso el proyecto para la reconstrucción y reactivación nacional. La rebaja del impuesto corporativo es una de las 40 medidas que contempla la mega reforma, la que ha generado hasta ahora mayor controversia. ¿Cómo está, Rosario? Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica, Paula, Rodrigo. En esta mañana heladita. Heladita, ¿qué tal, Rosario? Gracias por el contacto. Oiga, hemos escuchado voces del mundo de la empresa acogiendo de alguna manera el proyecto del gobierno. Sin embargo, la oposición crítica dice que esto favorece a los más ricos. ¿Qué responde usted? ¿Cómo está? Y muy buena su pregunta. Le comento, mire, este ha sido un tema que nosotros desde SOFOFA, desde hace más de 3 años venimos planteando. Chile lleva más de una década de crecimiento estancado. Y una de las variables que afecta el bajo crecimiento, bueno, tiene que ver con la competitividad tributaria. Chile dejó de ser competitivo respecto a la OCDE, tiene el impuesto de primera categoría más alto de la OCDE, 27%, pero ese no es el punto principal. Aquí hay una preocupación real del sector empresarial por el empleo. Y sabemos que la inversión, la atracción de nuevos inversionistas, la generación de más empresas, retorna en generación de más empleo. Entonces, ese mito me encantaría derribarlo de un paraguaso. La rebaja de impuesto de primera categoría finalmente impacta al empleo. Y el impuesto de primera categoría, si lo decimos en simple, termina siendo un impuesto a la inversión. Claro, pero mientras tanto también está la rebaja de las contribuciones, que eso parece que es parejo para todos, y ahí entran también gente de muchísimos recursos, la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema, y así, de nuevo, esto favorece a los más ricos, ese es el discurso que se ha instalado. Usted me pregunta sobre lo que yo tengo algún control, que es el mundo de las empresas al cual represento, y en general las empresas son el mejor motor del desarrollo para el país. Habrá que evaluar cada una de las medidas que tengo entendido, se anuncian hoy. Uh-huh. Y yo le diría con datos, mire, nosotros el año pasado estuvimos revisando cuántos son los proyectos de inversión que están rezagados. Hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene muchos proyectos que están en tramitación y de liberarse esos proyectos en tramitación generarían más de 214.000 empleos. Y esas son las cosas que tenemos que estar fijando. ¿Cuáles son los mecanismos? Por un lado, la permisología, que es lo que le digo que hemos estado observando, que es bastante engorrosa. Ya tenemos en marcha el proyecto de ley de permisos sectoriales. Falta todavía revisar el tema de los permisos ambientales, pero claramente ahí hay un vector, hay un camino para empezar a atraer la inversión. Y otro camino que también, esto lo veníamos conversando con el ministro Marcel ya de largo tiempo atrás, es la idea de una rebaja al impuesto corporativo. Como le digo, este es un impuesto a la inversión finalmente. Y nosotros podríamos hacer el experimento inverso. Chile tuvo un impuesto de primera categoría de 17%, en los últimos 10 años subió a 27% y el resultado está en los números. Ha habido menos crecimiento, menos inversión y el empleo sigue estancado. Tenemos 200.000 empleos rezagados en comparación prepandemia y una tasa de desempleo del 8%. Sí, ya. Y a propósito de eso, muchas veces se promete que la inversión genera empleo, pero la ciudadanía no siempre ve ese efecto en su vida cotidiana, Rosario Navarro, con tanta claridad. ¿En qué plazo razonable podría una persona común y corriente notar mejoras si avanza este proyecto? ¿Este año, el próximo, en 4 años? Mire, eso es bastante relativo, lo mismo que en las carteras de inversiones. Usted ve que en las carteras de inversión pueden haber muchos proyectos que ingresan, pero finalmente esto va a tener que ver con la voluntad de ejecutar proyectos, de llevarlos adelante, y por eso yo siempre hago un llamado. Pero esa voluntad de ejecutar proyectos empresarial corresponde a los empresarios, Rosario. Por supuesto, por eso siempre yo hago el llamado. Aquí, obviamente, la SOFOFA tiene un rol de estar mirando cuáles son buenas políticas públicas para que pueda haber más crecimiento, pero tiene un brazo empresarial que también tiene que empujar esa voluntad. Ese
yo diría, esa hambre de crear empresas. Y le quiero contar un dato porque acabamos de sacar una radiografía. Siempre se dice que la SOFOFA representa solo a grandes empresas. SOFOFA detrás de sus espaldas tiene 7.000 empresas, de esas solo 200 son grandes empresas. Pero estamos en todo el país y yo veo que cuando hay iniciativas, hay incentivos, se crean más empresas y esto sí se traduce en, como dice usted, algo que le interesa a los chilenos. Esto me va a llegar a mi bolsillo, me va a llegar más empleo. ¿Cuándo voy a poder ver ese empleo o esa formalización? Yo creo que eso se ve al mediano plazo, obviamente, cuando ya se empiecen a generar estas nuevas empresas, estas nuevas ampliaciones, cuando usted un restaurante pase a tener 20 mesas y la grande 25 mesas, tiene que contratar más mozos, tiene que contratar a más cocineros. ¿Y qué sectores podrían o tendrían que reaccionar primero si se aprobara este proyecto? ¿La construcción, la industria, el comercio, que ya usted lo mencionaba, la minería, los servicios? ¿Dónde deberíamos ver reacción antes? A ver, las primeras reacciones siempre se tienden a ver en la construcción. Eso es una realidad. Cuando se reactiva el país, cuando hay mayor dinamismo, lo que tú empiezas a ver y lo ves en los países que tienen amplio crecimiento, me ha tocado en los últimos años ir mucho a China, y en Beijing es impresionante. Tú ves que el crecimiento se manifiesta en que se están construyendo edificios, puentes, carreteras. Ayer tuvimos el seminario de COPSAT, y eso se debiera reflejar de inmediato ya en más dinamismo en la construcción, en nuevos puentes, nuevas carreteras, en obras públicas. Y eso tiene efectos bastante al corto plazo. Pero también en el comercio, como le indico, en el mundo de la industria más tradicional, también se empiezan a ver, porque se empiezan a ejecutar proyectos de ampliación, de modernización, de faenas. Entonces eso ya empieza a tener un efecto en el mediano y largo plazo. Rosario Navarro, muy buenos días, te saluda Paula Molina. Quería partir preguntándote por el tema del déficit fiscal, porque la esperanza, la teoría, el objetivo, los buenos deseos, digamos, es que se genere vía mayor inversión, después de la reducción del impuesto de primera categoría, más empleo, más crecimiento, en fin. Pero en lo concreto, lo que sí es que amenaza la introducción de ingresos al Estado en un contexto en el que preocupa el déficit fiscal, ¿no es cierto? Preocupaba antes de la reforma, preocupa después de la reforma y preocupa además en el actual entorno internacional. En el mundo hay una preocupación por el déficit fiscal. Así que, ¿de qué manera ven ustedes cómo se podría disminuir la cantidad de ingresos en el Estado justo cuando se estaba buscando controlar ese déficit, equilibrar esas finanzas? A ver, yo creo que el tema del déficit fiscal es un tremendo tema y que nos debe preocupar no solo al Estado, sino a todos. En lo que viene supuestamente en estas 40 medidas, se habla mucho de esta austeridad fiscal, pero yo quiero remitirme a un dato que estuvo más en boga, yo diría, el año 2024, cuando la Comisión Marfan levanta, que fue la comisión que el ministro Marcel pidió para ver cuáles eran los efectos de la rebaja tributaria en las arcas fiscales. Y ahí se indica cifras que a mí de repente digo, se nos olvidan rápidamente, pero un punto adicional de crecimiento del PIB tiene un rango de recaudación entre 500 y 800 millones de dólares, que no es menor. O sea, eso significa una inyección directa a las arcas fiscales, además acompañado de todas las medidas de mayor austeridad y de recortes que estamos viendo. Entonces, solo con ese aumento de recaudación por un solo punto del PIB, y está estimado que cuando hay mayor crecimiento, tú podrías por cada punto también de crecimiento, o sea, por cada punto que rebajas el impuesto de primera categoría, el crecimiento proyectado es 0,65 puntos del PIB. Entonces, yo ahí veo una comisión de expertos bastante imparcial, que es lo más reciente que tenemos, aunque yo le adelanto que estamos haciendo también nuestras propias medidas. Queremos la próxima semana, y feliz si me convían para que lo comentemos, cuáles son estas medidas que se pueden verificar una vez que hay una rebaja a la inversión, al impuesto a la inversión o al impuesto a primera categoría, y cuáles serían sus efectos en el crecimiento y en el empleo. Ok, pero un poco insistiendo, Rosario, porque es lo que planteaba la pregunta, ¿no es cierto? La expectativa es que reducir el impuesto genera mayor inversión y por lo tanto genera crecimiento y por lo tanto ingresan los recursos al fisco. Pero esa es una cuestión de pasos y en lo inmediato hay preocupación porque
esta reforma, al bajar impuestos y otras reducciones, ¿no es cierto? Lo de la herencia, que lo rebaje, lo adelanta para quienes tienen grandes herencias, o lo de las contribuciones, en fin, se va a terminar disminuyendo y los ingresos fiscales y por lo tanto el déficit fiscal. Así que en lo concreto, ¿hay algún atención, ojo, preocupación especial porque esta reforma no aumente el déficit fiscal, además en momentos como los que se viven? Yo creo que de todas maneras por algo se ha rezagado el ingreso del proyecto, porque se deben estar haciendo todas esas medidas, esos cálculos para ver cuáles van a ser los efectos reales que esto puede tener en el corto y en el mediano plazo. Y como usted dice, no estamos viviendo momentos en el mundo de paz y estabilidad, estamos viendo un aumento de los conflictos internacionales. Lo que está ocurriendo hoy día en el Golfo de Hormuz es gravitante para la economía no solo nacional, sino mundial. Los efectos que tienen este tipo de conflicto pega directamente en el bolsillo de las personas porque tiene un efecto inflacionario a corto plazo y sabemos que la inflación es una preocupación real de los chilenos porque afecta a su capacidad de compra, a su capacidad de ahorro. Sí, estamos con Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. ¿Cuánto complica en el mercado, que siempre se habla, ¿no?, mucho de las certezas, que no se haya optado por un pacto fiscal más amplio aquí, al menos no que conozcamos hasta ahora, digamos, sino más bien por una negociación con algunos partidos, con algunos parlamentarios? Se ha criticado todo el pirquineo. ¿Hay un riesgo ahí? Bueno, siempre usted sabe que hay un riesgo cuando las políticas no llegan a grandes acuerdos. Pero yo estoy bastante atenta a los mensajes que están saliendo, siempre reuniéndonos con distintos sectores políticos, y la verdad que yo veo en todos los sectores una voluntad de que al país le vaya bien, de que tengamos más certezas, que volvamos a recuperar el empleo. Yo le diría, en el caso real de la participación laboral femenina, que tenemos muy baja en nuestro país, esa es una preocupación de todos, el tema de la sala cuna. O sea, hay muchos temas que están en discusión y obviamente desde el mundo empresarial al cual me toca representar, pero también como chilena y ciudadana, a uno le interesa que esto tenga el máximo porcentaje de acuerdo y que haya un convencimiento de que son las mejores medidas para que el país crezca y va a recuperar el dinamismo. Hablaba usted recién de presión inflacionaria, Rosario, y quiero llevarla precisamente a ese tema. La UEF ya superó los 40.000 pesos, hay economistas que dicen que podría seguir subiendo y llegar a los 41.000 en algunos escenarios antes del invierno incluso. ¿Qué significa eso para ustedes, para las empresas en particular y como presión sobre la inflación también? Bueno, obviamente esto encarece dividendos, la capacidad que tenemos no solo las empresas, los chilenos de conseguir un crédito, de también pagar servicios como la educación, los seguros, todo eso está indexado a la UEF. Entonces una presión real en el costo de vida y en el costo de operación de las empresas. Es importante ponerle eso sí, que esto es un contexto de algo que está ocurriendo en el mundo y que responde a un choque externo, a decisiones que no necesariamente pasan por nuestro propio país. Entonces, lo que creo que es importante es que podamos transparentar estos efectos, transparentar estos costos también. Son medidas que hay que estar revisando todo el tiempo porque, como le decía, tienen efectos no solo en la vida de las personas, sino también en las empresas y en la manera que se hacen los negocios. Rosario Navarro, una última pregunta respecto a temas que se llevan la agenda y temas que empiezan a quedar un poco rezagados. Hablabas de la preocupación por el empleo de las mujeres y aquí durante muchísimo tiempo hubo cierto consenso y cierta esperanza de que se aprobara un proyecto de Sala Cuna, de que se destrabara ese proyecto de Sala Cuna. Cuando asume el nuevo gobierno, poco antes de asumir, apunta a que esto se va a reinstalar y que se va a discutir, pero casi no hemos visto debate sobre Sala Cuna. ¿Cómo ve eso desde la SOFOFA? La verdad es que el tema sigue muy activo. Como te decía, las cifras muestran con mucha claridad la brecha que hay en el empleo femenino y que es un desafío que tenemos como sociedad, un desafío estructural. Y es una prioridad tanto para las empresas y espero que también nuestros legisladores también la tengan. Llevamos 30 años debatiendo sobre el tema Sala Cuna y es necesario avanzar. Las indicaciones están abiertas hasta el 15 de junio, tengo entendido. Y desde SOFOFA vamos a seguir reuniéndonos, ir a las comisiones que nos conviden, promoviendo este cambio, entendiendo que tiene que tener un diseño que permita tener esta transición, pero que no siga perjudicando a las mujeres.
Sí. Respecto de los dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre 40 horas, viene una reducción ahora a fin de mes. ¿Están conformes con lo que se ha hecho? ¿Hay algunas críticas, alguna sospecha desde la oposición de que a esto se le quiere como torcer la nariz un poquito? Mire, la verdad es que la ley es la ley y lo que indica ahí es que siempre llegar a acuerdo entre las partes, trabajadores, empleadores, es el espíritu fundamental de esta ley. Por ende, las indicaciones de la dirección van en ese sentido, de volver a recuperar ese espacio, de interpretar de una manera a lo mejor más contemporánea lo que se entiende por teletrabajo. Nosotros desde SOFOFA, más allá de la ley de 40 horas, tenemos un desafío real de cómo abordamos trabajos del futuro. O sea, la inteligencia artificial va a generar una disrupción gigante. Ya vemos que los jóvenes van a tener empleos, tal vez hoy día están estudiando cosas que van a quedar obsoletas muy rápidamente. Entonces, ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo abordamos la flexibilidad, la adaptabilidad, trabajos que permitan desarrollarse y realizarse finalmente y tener empleos que sean de calidad? Es una preocupación para la SOFOFA y uno de ellos también es esto de las 40 horas, cómo se va a seguir implementando. La segunda etapa de esta ley de las 40 horas comienza a aplicarse, recordemos, este domingo 26 de abril, con la baja de las 44 a las 42 horas semanales. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, le agradecemos la conversación con el Diario de Cooperativa. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Y le cuento que estoy recorriendo Chile a mi gremio, así que no, me voy a Puerto Montt, pero la semana pasada estuve en Antofagasta, en La Chimba, en Concepción, en Chillán, así que estamos con los pies en terreno. Linda zona Los Lagos. Gracias, Rosario Navarro. Gracias, buen que día. les vaya muy bien. Chao, chao. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. El presidente Kast firma su esperado plan de reconstrucción y desarrollo, destacando la creación de empleos. El proyecto ingresa hoy al Congreso a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara. El expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: la tarea número 1 es crecer, todo lo demás es música. Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir: la tarea número 1 es generar empleo, el resto es música. En este proyecto se plantea un crecimiento, se plantean las fórmulas de cómo crecer y eso va a redundar en mayor cantidad de empleo. Los ministros se despliegan en el Congreso, se anuncian proyectos paralelos en línea con lo negociado con el Partido de la Gente. Conversamos con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Chile lleva más de una década de crecimiento estancado y una de las variables que afecta el bajo crecimiento tiene que ver con la competitividad tributaria. Aquí hay una preocupación real del sector empresarial por el empleo y sabemos que la inversión, la atracción de nuevos inversionistas, la generación de más empresas retorna en generación de más empleo. Entonces, ese mito me encantaría derribarlo de un paraguaso. La rebaja de impuesto de primera categoría finalmente impacta al empleo y el impuesto primera categoría, si lo decimos en simple, termina siendo un impuesto a la inversión. Esta mañana será formalizado el alumno detenido con un overol blanco y una bengala al interior del Liceo Alessandri. Según el alcalde Belolio, ya lo habían expulsado de otros 2 recintos por hechos similares. En San Miguel investigan el secuestro de un empresario ferretero, tiene más de 80 años. En Yoyeo, comuna de San Antonio, detuvieron a un sujeto de mediana edad, adulto, por un doble parricidio en la zona. Se encontraron 2 personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento externo policial, presentaban diferentes lesiones cortopunzantes. Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre, siendo esta persona puesta a disposición del juzgado de garantía para su control de detención. Y en el deporte, Tavilo a la cancha en Madrid, con Vial dispuesto a vender, Moza busca el control total de blanco y negro. Se confirma la lesión del tuto de Paul. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.